Vamos a pensar en una ciudad que cementa sus cuerpos hídricos, pasa por encima de ellos para construir las vías para que logren la conectividad con la conurbación y expandirnos a los suelos de la sabana, o vamos a lograr rescatar la ruralidad de Bogotá, que está hoy y ha estado amenazada. La ruralidad es además el buffer entre la ciudad y los páramos, especialmente el páramo de Sumapaz, con grandes riesgos por la minería y la extracción minera en la ciudad, y también por grandes riesgos en este proceso de urbanización acelerado, y eso implica realmente un cambio del ordenamiento que nosotros le hemos llamado el ordenamiento alrededor del agua. Voy a hablar de 3 pasos para terminar que Bogotá está dando hacia eso, pero que simplemente puede ser una golondrina que no haga verano si esta discusión política no está en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía de la ciudad, y si en estos dilemas que tenemos entre la vida y el agua o el oro, la vida, el agua o la urbanización, la vida, el agua o el desarrollo económico, no somos capaces de lograr una regulación política. Un tema que hicimos fue el cambio institucional. Hoy generamos un instituto de gestión de riesgo y cambio climático. Ayer el magistrado Velilla lo decía, el manejo ambiental y el riesgo están asociados. Y por eso la institucionalidad ambiental no puede estar separada de la institucionalidad de riesgo, y la institucionalidad de las autoridades ambientales no pueden ser simplemente las instituciones más débiles de un ordenamiento en donde las instituciones que hacen el desarrollo constructivo y el desarrollo económico son las más fuertes. Ese balance no nos ayuda. Segundo, con ese proceso hemos invertido el 1% de los recursos corrientes que el artículo 111 de la ley 99 nos da para reasentamiento de población que vive hoy en zonas de quebrada y de ríos urbanos, que nos permitan liberar ese espacio del agua, reasentar a la gente en zonas seguras y empezar el proceso de reforestación y de recuperación integral de esas quebradas que se deben convertir en una ciudad que no tiene suelo. En vez de en espacios de riesgo, deben convertirse en espacios públicos, pedagógicos, para el acceso ambiental de la ciudadanía a una ciudad en donde lo dramático es que hoy no tiene ni siquiera espacio para sembrar árboles. Esa es una segunda decisión política que tomamos. Y tercero, invertir nuestros recursos de regalías, los que tiene Bogotá, Cundinamarca, y fue una decisión del gobernador y el alcalde, no en transporte, no en desarrollo económico, no en competitividad, sino en la recuperación y en el manejo integral de los 3 páramos críticos para la sostenibilidad hídrica de la región. Es el proyecto integral de manejo de páramos. Lo voy a dejar ahí, pero quisiera decir que esta sentencia nos pone un gran reto y necesitaríamos fortalecer la autoridad ambiental urbana para poder controlar el proceso de vertimientos y los conflictos ambientales en una ciudad de esta complejidad. Mil gracias, doctora Susana. Nos deja bastante preocupados, pero al mismo tiempo vemos que hay claridad y comprensión en esta compleja situación y momento que vive la ciudad, en donde vemos muy comprometido su futuro sostenible, pero hay vías de solución, y a ver la mesa cómo dialoga en torno a lo que nos ha planteado. Doy la palabra al doctor Luis Fernando Macías, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental. Bien, bueno, muchas gracias al doctor Velilla, a sus magistrados auxiliares por la invitación para compartir algunas reflexiones sobre un tema tan importante como es el río Bogotá, pero desde el punto de vista jurídico de lo que es el fallo, ¿cierto? Y algunos comentarios que yo ya he realizado en ámbito jurídico. Pero a mí me parece, y yo me adhiero a lo que decía el doctor Carrizosa, ahí es que plantea reflexiones. La primera, si bien voy a hablar del derecho, el derecho no es algo inerte, no es algo que esté ahí frío, como la gente cree hoy.
y hay un contexto cultural, un contexto incluso filosófico. Y la pregunta no es solamente el río Bogotá, es Colombia. Bogotá es el centro y Colombia está alrededor de Bogotá. ¿Dónde está o qué papel ha jugado el agua en el desarrollo del país? ¿Cómo se han construido las ciudades? Muéstrenme una ciudad en Colombia donde el río es importante. Importante para su integración como sociedad, para construir tejido social. Ninguno. Digamos, yo por mi trabajo recorro mucho Colombia y he recorrido mucho el país en muchos sitios, y uno ve siempre las ciudades de espalda a los ríos y de espalda al agua. Bogotá se funda a 1000 kilómetros del mar. ¿A cuento de qué? Como dice William Ospina en su libro Ursúa, lo fundan en un sitio donde no pasa ningún tipo de río, donde nacen los ríos, es decir, no se puede navegar. Entonces, de entrada ya desde su fundación en Bogotá, fue de espaldas al río Bogotá, porque ¿dónde estaba el río? Este sitio está sobre un área de protección, ¿cierto? Digámoslo, sobre la ronda de un río y de un cuerpo de agua, porque canalizamos los ríos. Segundo, no conocemos el país. No conocemos el país. Entonces, a mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, ¿cuál es el modelo de desarrollo que quiere el país? Y nosotros nos quedamos hoy, miremos atrás. En los años 30 del siglo pasado ya había legislación de aguas. En 1928 se hace una norma donde dice: la fuerza hidráulica de las aguas son bienes de dominio público y su uso requiere concesión, no concesión de agua, sino concesión del Estado. Eso fue privatizado con la ley 143 del 94 porque deroga esa ley. Entonces vemos nosotros que las políticas públicas y las normas han ido en contravía, ¿cierto? Muchas veces de algunos modelos de procesos, llamémoslo así, de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. ¿Y cuál es ese aprovechamiento que quiere el país? Hoy en día promovemos entonces sectores de desarrollo como la minería, los hidrocarburos, construcción de vías, pero promovemos también la creación de áreas protegidas y creamos una contradicción y una tensión y un conflicto necesario. Y las normas van en ese camino. Por otro lado, ¿cierto?, ¿cuál ha sido la visión que las élites colombianas han tenido del uso de los recursos naturales? ¿Para qué los han usado? ¿Por qué se perdió esa constancia que venía desde los años 40, 50 incluso, en el mismo Frente Nacional, porque la ley segunda es una ley del Frente Nacional, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? ¿Qué se perdió cuando había una importancia en los recursos naturales? Y se buscaba la protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. No conocemos nuestra historia y por lo tanto no conocemos nuestra historia jurídica. Entonces a mí me parece que eso también juega allí un papel. Segundo, decimos, no, es que la gente se hace en las vertientes. Perdón, es que son desplazados, es la pobreza, no es que la pobreza afecta el medio ambiente, no, es que la pobreza es consecuencia de un mal manejo de pronto de los recursos naturales. Entonces los sectores excluidos de la sociedad tienen que irse a las fronteras de donde les dejan un territorio que es, me parece, estas zonas sensibles y de tragedias. Ahora decimos Bogotá, pues es que ¿cómo va a ser Bogotá si cada día hay más gente? Y todo el desarrollo del país está centrado en Bogotá. Entonces, ¿qué sacamos con hacer reservas forestales, ordenar cuencas, si cada día hay más gente? Y más gente que demanda servicios. Entonces, ¿qué normas van a servir allí? Eso me parece a mí que es importante. Y eso nos lleva también a otro tema, y es que las normas hoy en día son arcaicas, son normas de un país que no es el de hoy. Entonces resulta y pasa que en vertimientos tenemos una norma que en la parte sustancial es del 2010, ¿cierto? 2009. Pero en la parte de estándares es de hace 30 años, del año 84. ¿Y por qué no la han sacado? Porque
Colombia está montado sobre un modelo que cree que el mercado es el regulador de la sociedad y que cree que la naturaleza puede ser regulada a través del mercado. Aquellos que no tenemos ese culto místico al mercado, ¿cierto?, sino que a veces nos dicen dinosaurios porque pertenecemos a otras corrientes que en otras partes del continente han sido más modernizantes que la nuestra, ¿cierto?, del papel del Estado, pues entonces sencillamente entran en ese juego de impedir que salgan las normas. Entonces no se salgan las normas, y no se sacan, ¿por qué? Pues por los intereses del mercado. Entonces, lo que pasa también es que se crean normas para mostrar resultados, para ganar aplausos, ¿cierto? Pero se hacen políticas también para ganar aplausos en el cálculo político individual, coyuntural y momentáneo. Y debo decir de pronto cosas que no son políticamente correctas, pero de pronto puedo darme esa licencia, ¿cierto? Entonces eso crea un problema y se necesita seguridad jurídica. Mire, el país no sabe lo que puede pasarle con los TLC que ha firmado en temas de seguridad jurídica, con tanta dispersión y tanto criterio normativo, porque los TLC están creando eso. Entonces, digámoslo para resumir, hay otro aspecto y es ¿cuál es el papel del derecho en este tema? El derecho no puede convertirse en un instrumento más de violencia, así sea una violencia simbólica del país. El derecho tiene que ofrecer, son mecanismos. El derecho no es un fin, el derecho es un medio para lograr una convivencia y digamos, una relación acorde entre la sociedad y el medio ambiente. El derecho no puede convertirse en un fin. Y segundo, ¿cuál es el valor estratégico del agua en la seguridad nacional del país? Eso nosotros no lo vemos. Pues yo dejo ahí para simple y llanamente plantear reflexiones y pasarle la palabra al doctor Ballesteros. Gracias. Gracias, doctor Luis Fernando, por plantearnos en el diálogo la mirada sobre temas fundamentales, como son la definición de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de desarrollo, hacia dónde vamos, que integralmente no se discute ni se tiene claro en el país. Doy la palabra a seguir al doctor Alfredo Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Alfred, doctor. Muy buenos días. De verdad que antes de la intervención, hacer un reconocimiento y dar un saludo especial al magistrado Marco Antonio Velilla por generar estos espacios de discusión, de reflexión tan importantes y tan necesarios para avanzar en la recuperación de nuestro río Bogotá y en la gestión integral del recurso hídrico, como es el propósito de este foro. Y atendiendo el llamado que nos ha hecho el magistrado a participar con aportes y recomendaciones, como director de la Corporación Autónoma Regional, yo quiero decir que esa afirmación que hacía el magistrado ayer de que somos los condenados más felices que él ha visto, tiene toda la razón. Yo creo que somos unos condenados de la sentencia de la Acción Popular felices porque soñamos con ver el río Bogotá recuperado. Sentimos que se han hecho cosas importantes, como señalaba el doctor Carrizosa, pero que definitivamente tenemos que avanzar todavía muchísimo porque el daño y el deterioro que hemos causado en el ecosistema es enorme. La sentencia contempla una serie de acciones que van por la vía correcta y que nos van a permitir avanzar en la recuperación. Pero la sentencia pone de manifiesto algo significativo y que es una verdad. Nos ha hecho falta articulación interinstitucional para recuperar la cuenca del río Bogotá. Allí la sentencia plantea la creación de una gerencia estratégica de la cuenca, posición que nosotros le manifestábamos a la ministra de Ambiente como autoridad ambiental regional sobre el río, compartimos y creemos incluso que esta gerencia debe estar en cabeza del Ministerio de Ambiente como órgano nacional con la capacidad suficiente para convocar a otros actores institucionales, a otros actores públicos, pero también actores privados en la recuperación del río. Pero como aporte quisiéramos plantear en este foro que se hace necesario que en la discusión que se va a empezar en próximos días acerca del próximo Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrenio 2014-2018, se tengan en cuenta dos factores, y el primero es que logremos por primera vez que el tema ambiental en realidad sea un tema transversal a todos los sectores. Es que
lo decía el doctor Macías y de alguna manera lo señalaba también la doctora Susana, los que estamos en el sector ambiental sentimos que vamos en contravía del resto del Estado, sentimos que las políticas de otras carteras, de otros ministerios, pero sobre todo sentimos que el ordenamiento jurídico que se profiere para las políticas agrícolas, para las políticas mineras, para las políticas de comercio exterior, para las políticas laborales, para muchas otras políticas, pareciera ir en contravía de las políticas ambientales, pareciera ir en contravía de la finalidad que todos deberíamos tener. Nosotros no hemos logrado en el país que en realidad el tema ambiental sea un tema transversal en todos los sectores y que exista un diálogo interinstitucional por arriba en la cabeza del gobierno. Y creo que es el Plan Nacional de Desarrollo la oportunidad de lograr eso, doctora Claudia, que debe ser el liderazgo que debe tener allí el ministerio. Y le planteábamos también a la ministra en días anteriores que para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá sería muy importante que el próximo Plan Nacional de Desarrollo tuviese un capítulo dedicado a la cuenca del Río Bogotá, un capítulo que respalde esas decisiones, que les dé además también ese respaldo financiero que se requiere para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Es una sentencia que nos involucra a muchos actores del gobierno nacional, del gobierno regional, de los gobiernos locales y sin lugar a dudas en el Plan Nacional de Desarrollo podríamos encontrar el espacio perfecto para que respaldemos más esa articulación, al igual que un ajuste al COMPES del Río Bogotá. El COMPES del Río Bogotá fue elaborado en el 2006 y tiene allí unas intencionalidades. La vida del agua o la urbanización, la vida del agua o el desarrollo económico, no somos capaces de lograr una regulación política. Un tema que hicimos fue el cambio institucional. Hoy generamos un instituto de gestión de riesgo y cambio climático. Ayer el magistrado Velilla lo decía, el manejo ambiental y el riesgo están asociados y por eso la institucionalidad ambiental no puede estar separada de la institucionalidad de riesgo y la institucionalidad de las autoridades ambientales no pueden ser simplemente y la extracción minera en la ciudad y también por grandes riesgos en este proceso de urbanización acelerado, y eso implica realmente un cambio del ordenamiento que nosotros le hemos llamado el ordenamiento alrededor del agua. Voy a hablar de 3 pasos para terminar que Bogotá está dando hacia eso, pero que simplemente puede ser una golondrina que no haga verano si esta discusión política no está en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía de la ciudad y si en estos dilemas que tenemos entre la vida y el agua o el oro, habitar a la gente en zonas seguras y empezar el proceso de reforestación y de recuperación integral de esas quebradas que se deben convertir en una ciudad que no tiene suelo, en vez de en espacios de riesgo, deben convertirse en espacios públicos, pedagógicos, para el acceso ambiental de la ciudadanía a una ciudad en donde lo dramático es que hoy no tiene ni siquiera espacio para sembrar árboles. Esa es una segunda decisión política que tomamos. Y tercero, invertir nuestras instituciones más débiles de un ordenamiento en donde las instituciones que hacen el desarrollo constructivo y el desarrollo económico son las más fuertes. Ese balance no nos ayuda. Segundo, con ese proceso hemos invertido el 1% de los recursos corrientes que el artículo 111 de la ley 99 nos da para reasentamiento de población que vive hoy en zonas de quebrada y de ríos urbanos que nos permitan liberar ese espacio del agua, reasentar. Vamos a pensar en una ciudad que cementa sus cuerpos hídricos, pasa por encima de ellos para construir las vías para que logren la conectividad con la conurbación y expandirnos a los suelos de la sabana, o vamos a lograr rescatar la ruralidad de Bogotá, que está hoy y ha estado amenazada. La ruralidad es además el buffer entre la ciudad y los páramos, especialmente el páramo de Sumapaz, con grandes riesgos por la minería.